Hola, vamos a resolver a continuación el segundo ejemplo del tema de redox y acidez, y el problema a tratar dice así: determina cuál es el intervalo de pH en el que la reacción de titulación de 10 ml de hierro 2 más 0.01 molar con una disolución de cromato de la misma concentración podría realizarse con un porcentaje de cuantitatividad mayor o igual al 99.9% en el punto de equivalencia. Esto considerando que los valores de potenciales estándar para los pares cromato, cromo 3 y hierro 3, hierro 2 son iguales a 1.33 y 0.77 volts respectivamente. Ok, hagamos primero un esquema que represente lo que nos está planteando este enunciado. Bueno, en primer lugar, consideremos que lo que se nos plantea es que se va a titular una disolución que contiene como analito hierro 2 más. En concreto se trata de 10 mililitros de una disolución 0.01 molar. Y bueno, el agente, el titulante es una disolución de cromato de la misma concentración. Evidentemente, tanto para el hierro 2 más como para el ion cromato habrá los contraiones correspondientes, pero en este caso no vamos a considerar pues la presencia de estas especies, simplemente para simplificar la escritura. Entonces, ok, ahora esta es la situación experimental que se nos plantea. ¿Y cuál es la pregunta o qué es lo que tenemos nosotros que averiguar? Pues lo que nos está planteando el problema es hallar el valor de pH o el intervalo dentro del cual podría encontrarse el pH de esta disolución, de la disolución de analito, de tal modo que al alcanzarse el punto de equivalencia de la reacción de titulación, el porcentaje de cuantitatividad de la misma sea de al menos el 99.9%. Ok, bueno, entonces, dicho esto, podemos ahora escribir las semireacciones balanceadas para cada uno de estos pares redox. Entonces, hagámoslo. Primero, para el par redox cromato, cromo 3, ¿cuál es la semireacción balanceada que relaciona a estas dos especies? Bueno, por un lado tenemos aquí al ion cromato, que se transformaría en cromo 3 más. Entonces, en el ion cromato, que tiene una carga total de -1, y considerando que el oxígeno tiene un estado de oxidación de -2 y el hidrógeno de +1, entonces eso nos llevaría a que el estado de oxidación del cromo en este ion es igual a 6 más. Ok, y entonces tenemos de ambos lados un átomo de cromo que pasa de estado de oxidación 6 a 3 más, por lo tanto se ganan 3 electrones, y luego para balancear los oxígenos agregamos 4 moléculas de agua del lado de los productos, y para balancear el hidrógeno pues tendríamos que agregar 7 protones del lado de los reactivos. Ok, entonces ya tenemos ahí la semireacción balanceada. Y bueno, aquí es muy importante. Bueno, antes de continuar con esa parte, hagamos lo mismo para el caso del otro par redox, para el par hierro 3, hierro 2. Entonces, el hierro 3 más, para convertirse en hierro 2 más, pues basta con que gane un electrón. ¿Ok? Bueno, ahora, consideremos entonces sí, para la primera semireacción ya está balanceada, y ahora tenemos que considerar lo siguiente. Hay protones en la semireacción balanceada
y eso nos lleva a que, como ya lo hemos visto o lo desarrollamos en clases anteriores, nosotros sabemos que en condiciones estándar el parámetro de espontaneidad para esta semireacción es el potencial estándar, pero fuera de esas condiciones, es decir, cuando el pH es diferente de 0, entonces la espontaneidad para esta semireacción estará dada por un parámetro que conocemos como potencial condicional, y este parámetro se calculará debido a que aquí hay presencia de H's más en la semireacción balanceada, considerando el efecto directo de los protones. ¿Ok? Entonces, este efecto directo se calcula de la siguiente manera. Al valor de potencial estándar, que es 1.33, le restamos 0.06 veces el cociente del número de protones en la semireacción balanceada dividido entre el número de electrones, y todo eso multiplicado por el pH. Si nosotros simplificamos esta expresión, llegamos a que el potencial condicional es igual a 1.33 menos 0.14 veces el pH, ¿no? Y bueno, esta misma expresión nos dice que si el pH fuera igual a 0, es decir, si las condiciones fueran las condiciones estándar, pues el parámetro de espontaneidad sería simplemente el que ya conocemos, el potencial estándar. Bueno, ok, ahora para el caso del otro par redox, para el par hierro 3, hierro 2, no hay protones involucrados en la semireacción balanceada, es decir, hay 0, y por lo tanto no hay efecto directo. En el enunciado del problema no se menciona que hierro 3 o hierro 2 tengan reacciones secundarias ácido-base, con lo cual tampoco habría efecto indirecto. Cabe mencionar que esto último es en realidad una simplificación para el problema, pero bueno, tomando en cuenta que ese fuera el caso, no hay efecto directo ni indirecto, y por lo tanto el potencial condicional pues es simplemente igual al potencial estándar, es decir, es igual a 0.77 volts y es independiente del pH. Ok, bueno, hecho esto, podríamos ahora sí nosotros representar gráficamente la variación de estos potenciales condicionales en función de la variable principal en este problema, que va a ser el pH de la disolución. Bueno, entonces vamos a trazar esta gráfica. Ok. Bueno, entonces tenemos aquí como variable principal dijimos el pH, y lo que vamos a representar es la variación del potencial condicional en función de esta variable principal del pH. Ok, bueno, vamos simplemente ahora a dar aquí la escala. Y vamos a representar aquí que estos son las unidades, y aquí, bueno, dejemos así la escala de la gráfica. Ok, entonces esta expresión nos dice entonces que el potencial condicional para el par cromo 6, cromo 3 depende en función del pH. Hay una dependencia lineal, y entonces tenemos como ordenada un valor de 1.33 y como pendiente 0.14. ¿Ok? Entonces, para trazar una recta bastan dos puntos, ¿no? La coordenada de uno de esos puntos ya las tenemos, que es el valor de la ordenada, es decir, a pH 0 un potencial condicional de 1.33.
Entonces vamos a representar ese punto aquí en la gráfica y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Con este color azul vamos a tener el potencial condicional del par cromo 6, cromo 3, ¿no? Los estados de oxidación en romano se utilizan simplemente para representar el estado de oxidación sin escribir la estructura completa de las especies. Entonces 1.33, aquí es .2, 4, 6, 8, 10, 12, está por aquí, ¿no? El 1.33. Ok, y ahora es pH 0, potencial condicional 1.33. Y tomemos ahora, por ejemplo, cualquier otro punto. Por ejemplo, a pH 7, si nosotros evaluamos el valor de potencial condicional a pH 7, simplemente habría que sustituir en esta expresión el valor de pH 7, y si lo hacemos así, tendríamos 1.33 menos 0.14 por 7, un valor de 0.35. Ok, entonces 0.35 estaría más o menos por aquí. Entonces, si nosotros unimos esos dos puntos, tendríamos ahora la representación gráfica del potencial condicional en función del pH. Entonces, unimos estos dos puntos y prolongamos hasta pH 14, ¿ok? Que creo que queda más o menos por aquí. ¿Sí? Sale. Luego, ahora vamos a representar también bueno, todo esto indica que vamos a tener valores negativos también de potencial, entonces vamos a agregar aquí esta parte del eje. Okay. Bueno, ahora representemos en color rojo la variación del potencial condicional en función del pH para el par hierro 3, hierro 2. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí que el potencial condicional para este par es una constante en función del pH y tiene un valor igual a 0.77. ¿Okay? Entonces aquí estamos en 2, 4, 6, 7.77 por aquí. Entonces vamos a representar eso. Entonces un valor constante de 0.77 bueno, aquí lo tenemos. Aparece prácticamente sobre 0.8, pero bueno, vamos a pensar que quedó bien colocado ahí. Ok, ahora esta gráfica, ¿qué información nos proporciona? Bueno, nos proporciona información muy útil por la siguiente razón. Tenemos en este diagrama básicamente dos zonas. Vamos, y esas zonas, ¿en base a qué las estamos delimitando? Bueno, veamos que aquí hay un punto muy importante que es el cruce de estas dos gráficas. ¿En qué valor de pH se cruzan estas dos gráficas? Vamos a verlo a continuación. Ok, ¿en qué valor de pH ocurre este cruce? Sale. El cruce ocurre cuando, bueno, se intersectan evidentemente estas dos rectas, pero matemáticamente eso corresponde a la situación en la que la recta en azul, cuando se cruza con la roja, pues es simplemente porque el valor dado por esta recta en azul, que corresponde a 1.33 menos 0.14 veces el pH, iguala el valor de la recta en rojo, que es
siempre 0.77. ¿Ok? Entonces, si nosotros despejamos el pH a partir de esta ecuación, obtenemos un valor igual a 4. ¿Ok? Entonces, exactamente en 4 vemos nosotros la intersección de estas 4, ¿no? Ok. Bueno, tal vez gráficamente no se ve exactamente ahí, pero eso es una cuestión del dibujo, ¿no? Que no es perfecto, pero bueno, estamos haciendo lo mejor que podemos. Entonces, esta intersección se encuentra en un valor de pH 4. Ok, ahora sí. Vamos a identificar entonces dos zonas en el diagrama. Entonces, una zona corresponderá al intervalo de pH que va desde 0 hasta 4, y la otra zona pues al intervalo de pH que va desde 4 hasta el límite superior, que es 14. Bueno, entonces, ¿qué sentido tiene establecer estas dos zonas? Bueno, hay una diferencia muy importante entre ambas. Si lo podemos ver de la siguiente manera. Vamos a dibujar ahora dos escalas de potencial. Entonces, en una de ellas coloquemos la información correspondiente a, vamos a llamarle aquí zona A y zona B, ¿ok? Entonces, lo correspondiente a la zona A, es decir, de pH, para condiciones comprendidas en un intervalo de pH entre 0 y 4, tenemos lo siguiente. La curva, la curva en azul tiene siempre valores superiores a la curva en rojo. O sea, gráficamente la curva en azul está siempre por encima de la roja. ¿Y qué representan estas curvas? Bueno, recordemos que representan lo que dijimos aquí, los valores de potencial condicional para los pares cromo 6, cromo 3 y hierro 3, hierro 2. Bueno, o sea, ¿a qué nos referimos? Por ejemplo, si estuviéramos en condiciones estándar, es decir, a pH 0, utilizaríamos los valores que se encuentran aquí mencionados en el enunciado 1.33 y 0.77 para colocar a estos dos pares redox en la escala de potencial. O sea, 0.77 para el par hierro 3, hierro 2 y 1.33 para el par cromato o cromo 6, cromo 3. ¿Ok? Bueno, pero ¿qué pasa si estamos en condiciones diferentes de las estándar, en condiciones de pH mayor a 0? Bueno, pues entonces la posición de este par, del par cromo 6, cromo 3, ya no va a ser 1.33. ¿Cuál va a ser ahora el parámetro de espontaneidad para esta semireacción? Pues justamente el valor de potencial que está indicado por esta línea en azul, es decir, el valor de potencial condicional para ese par. Y bueno, eso tiene un valor pues variable en función del pH, ¿sí? Lo que vemos aquí gráficamente es que a medida que el pH incrementa, pues el valor de este parámetro se hace cada vez más bajo, llegando a ser incluso negativo. Bueno, pues lo que observamos justamente en la zona B es que la posición relativa de estos pares se invierte, es decir, mientras que en la zona comprendida entre pH 0 y 4 la línea en azul está siempre por encima de la roja, en la zona B a pH mayores a 4 este orden ya se invirtió, la línea en azul está ahora siempre por debajo de la roja, y eso no es más que lo siguiente. En una escala de potencial tendremos que el par hierro 3,
hierro 2 este par no cambiará de posición porque su potencial condicional es constante, pero en cambio el del par cromo 6, cromo 3, ahora ya será menor, el potencial condicional de ese par ya será menor a 0.77. Y bueno, ¿esto qué implicaciones tiene para el problema que estamos nosotros estudiando? Bueno, pues lo que se nos... el problema nos habla de una titulación de hierro 2 más con cromato, ¿ok? Entonces, si nosotros nos fijamos en esas dos especies sobre la escala, pues tenemos aquí al cromato como agente oxidante y al hierro 2 más como agente reductor. Vemos entonces que en la zona A, es decir, a pHs comprendidos entre 0 y 4, la reacción entre estas dos especies es en principio espontánea, mientras que en la zona B ya no sería posible para el cromato oxidar al hierro 2 más. Entonces, en principio, para lo que se nos está preguntando, todos los valores mayores a 4 quedarían descartados de la respuesta. ¿Por qué? Pues porque simplemente en estas condiciones de pH superior a 4, pues no sería posible llevar a cabo la reacción entre estas dos especies. Entonces, el intervalo de pH que estamos buscando estaría comprendido entre 0 y 4. Ahora, este diagrama nos dice justamente que en el intervalo de pH de la zona A, la reacción entre estas dos especies, entre el analito, que en este caso es un agente reductor, y el oxidante, que en este caso es un agente oxidante, y el titulante, que es un oxidante, bueno, la reacción entre estas dos especies es espontánea. Ahora, lo que nosotros queremos saber en específico es cuándo, además de ser espontánea esta reacción, es 99.9% cuantitativa, 99.9% o más cuantitativa en el punto de equivalencia. Bueno, pues la respuesta a esa pregunta vamos a desarrollarla en el siguiente video.